A ver, ¿ustedes me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí, no es cierto? Ahí está. ¿Me escuchan? Yo de cerca veo, no veo de lejos, así que... Ahí me están escuchando, ¿no? Sí, a ver. A ver el chat. Sí, profe, buen día. Ahí me escuchan, fantástico. Re bien. Re bien esta semana. Re lindo. ¿Ustedes cómo andan? A ver cuántos son ya. Estamos rondando siempre los 30. Vamos a ver. ¿Cuántos somos? 28. Perfecto. Bueno, ¿ustedes todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal la semana? Estresados, pero bien. Bueno, yo les cuento, ayer fue mi cumpleaños, así que festejé sola con mi marido y mis dos hijos, pero estuve de festejo, festejando la vida. Con mi torta, me compré una torta para nosotros cuatro. Les cuento, esto va a seguir así que dicen estresados, pero bueno, ahí estoy leyendo estresados, pero bien. Gracias, gracias, gracias. Un año más vieja, tengo arrugas. Les cuento que va a seguir esto así hasta fin de año, ¿no? Que va a seguir virtual, ya está confirmadísimo. Así que va a ser todo virtual, exámenes virtual, todo, todo, todo. Y lo único que puede llegar a pasar son exámenes presenciales en diciembre, finales. Es lo único que puede llegar a pasar. Si no está habilitado, no se hacen los exámenes presenciales. Y si se llega a habilitar, vamos a ir a tomar los finales en diciembre. Yo no sé si eso va a pasar, pero lo que se estuvo hablando, como para que ustedes estén más o menos al tanto, es que son muchas personas las que se anotan a rendir finales, por ejemplo, de álgebra. En estos turnos ha habido 200, 300 personas, pero suele haber 500 o 600. Entonces es para nosotros, para la cantidad de docentes que somos, muy difícil tomarle a 600 personas un examen o a 500 personas un examen. Es como que no damos abasto, somos más o menos 10 profesores del teórico y 10 del práctico, más o menos 10, 12, supongamos. Y imagínense que si se anotan 500 personas, les tenemos que tomar orale 40, 45 cada uno, porque se toma de a dos, siempre se toma de a dos, se toma uno del teórico y uno del práctico, siempre se toma con dos profes, para que ustedes sepan, en la virtualidad siempre se toma con dos profes, por si a alguno se le corta internet, por si a alguno se le cae, para que el examen se graba. Entonces, para que quede registro, para que, qué sé yo, por cualquier cosa, si, como se tome el práctico, por si alguno se está copiando, viste que hace siempre dos profesores. Entonces, si bien somos como 22 docentes o 24 docentes para atender a toda la universidad, hasta ahora lo hemos podido hacer porque han sido 200, 250 alumnos los que se han anotado, pero en el momento que se anoten 600, vamos a tener que estar 2 o 3 días tomando el examen. Con lo cual, se habla de la posibilidad de poder volver a las aulas, aunque sea a tomar los exámenes finales, pero es una posibilidad, no está nada concretado. Si no, bueno, si tomarán 2 días de examen, es, es esa, es esa la cosa, pero por ahí nosotros, ustedes, por ejemplo, rinden, a uno le toca a las 8, otro a las 8 y media, otro a las 9, otro a las 9 y media, pero nosotros estar de 8 de la mañana a 8 de la noche tomando el examen, tenemos que comer, tenemos que ir al baño, es como que para nosotros es dificilísimo, la garganta no nos da más tomando el examen 12 horas, entonces se está analizando la posibilidad de cómo vamos a hacer si se anotan muchos chicos, porque en este camino recorrido, en los turnos de mayo casi nadie estaba al tanto de nada, entonces no se anotaron muchos, pero yo creo que se anotaron los turnos de mayo, yo le tomé a 5 chicos nomás, o sea que se habrán anotado 100 personas como mucho para rendir en mayo. Y en julio ya 200, después 250, porque claro, todo el mundo va cursando, va terminando,
y van anotándose. Así que bueno, las novedades serían esas, de que sí o sí continuamos virtual, por eso menos mal que hemos logrado, les voy a compartir pantalla, menos mal que hemos logrado hacer estas reuniones y poder estar en contacto, porque bueno, va a ser así el resto del año, entonces espero que a ustedes les sirva lo más posible. Yo ahí les publiqué, para no estar publicándole todos los miércoles y jueves la reunión, ya puse reunión recurrente, entonces ya todos los jueves nos vamos a conectar con el mismo link o con el mismo ID, siempre y cuando no surja nada, yo les puse ahí, porque si nos pasa lo de la otra vez, que bueno, que se mete a alguno a interrumpirnos la clase o algo por el estilo, vamos a tener que ir cambiando el link. Mientras eso no suceda, nos vamos a conectar por este, porque es más cómodo para ustedes y para mí ya tener siempre el mismo. Entonces, ustedes, cualquier cosa, métanse a la autogestión y chequean para arriba o para abajo, no sé cómo se les van los mensajes anteriores, y bueno, y revisan un poco cuál era el link y se meten siempre al mismo, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver lo poquito que nos quedó de cónicas. ¿Se acuerdan que no me abrió lo de cuádricas? Ah, sí, sí me lo abrió. Ahí están viendo, ¿no? Lo de cónicas. Vamos a ver lo poquito que nos quedó de cónicas y vamos a ver cuádricas hoy. Está bueno, esta parte está buena porque es lo que yo les decía antes, que se ven bien todas las cosas se ven dibujadas. Está bueno porque no es una fórmula que yo voy siguiendo y no lo veo. Esto lo veo donde está. Vimos recta, vimos plano. Hoy terminamos esta parte de cónicas que nos falta un pedacito chiquito y vemos cuádricas, que parece dificilísimo, pero solo son un par de fórmulas y cosas que una vez que le enganchen la mano lo van a saber bien. Así que bueno, ¿qué vimos de cónicas? ¿Cómo se generan? Bien. Vimos, voy a ir pasando, vimos que hay 4 cónicas: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Alcanzamos a ver estas tres cónicas, que es circunferencia, elipse y hipérbola, las vimos enteras, y parábola no terminamos de ver bien exacto las fórmulas, así que vamos a terminar ahí, que serán en esta primer camada de 40 minutos lo hacemos a eso, nos sobra. Bueno, vimos en general toda la fórmula general de todas las cónicas. Esta necesito que se la sepan o se la acuerden, porque la vamos a relacionar con cuádricas ahora dentro de un rato, la vamos a relacionar y vamos a ver la diferencia entre esta, que es la de cónicas, la de todas las cónicas, y la de cuádricas. En general la que nosotros usamos es esta, porque no tiene el término rectangular, que el término rectangular es cuando la cónica está cruzada del eje, ¿sí? Cuando está rotada, cuando está girada. Bueno, ese término no lo usamos nosotros nunca. Lo que yo les decía era que cualquier cosa girábamos los ejes en vez de girar, en vez de usar ese término, girábamos los ejes y ese nos desaparecía porque aparecía cuando había un ángulo. Todas entonces responden a la misma fórmula, pero nosotros vamos sabiendo, sobre todo por las características que adquieren A y C, qué tipo de cónica es. Por ejemplo, cuando A y C son iguales, habíamos visto que era una circunferencia. Cuando A y C son del mismo signo, habíamos visto que era una elipse. Cuando A y C eran de distinto signo, habíamos visto que era una hipérbola. Y en la parábola, que es lo que habíamos comenzado a ver, uno de estos términos no aparece, sino que aparece uno solo. Entonces, con esas 4 características, nosotros ya distinguíamos cuándo era cada cónica. ¿Qué hacemos en general? Tenemos una cónica, y esa cónica, por medio de Pitágoras, la mayoría de las veces, sacamos su ecuación relacionando los términos con la definición. Entonces, por ejemplo, la circunferencia es un conjunto de puntos que se mueve en un plano, siempre es un conjunto de puntos que
se mueve en un plano, manteniendo desde un punto desconocido a un punto C fijo, siempre la misma distancia. Con eso planteamos Pitágoras, ven que acá está planteando Pitágoras, me dice el radio al cuadrado, acá el radio al cuadrado, que es este segmento, es igual a este al cuadrado más este al cuadrado, y siempre vamos a sacar una fórmula. De todas las cónicas vamos a hacer lo mismo. De todas hacemos lo mismo. Sacamos una fórmula, en este caso se llama segunda ecuación ordinaria. Siempre tenemos una primera y una segunda ecuación ordinaria. ¿Por qué? Porque la primera es cuando la figura geométrica que yo tengo, la cónica que yo tengo, está en el origen. Siempre la primera ecuación ordinaria es cuando la cónica está en el origen. Y la segunda es cuando no está en el origen y tenemos un valor de un centro o de un foco o de un vértice que está en otro lado que no sea el origen y que siempre adquiere este valor. HK, siempre el mismo, siempre le vamos a llamar HK. Entonces, ¿qué hacemos con todas las cónicas? Tenemos una ecuación ordinaria que la sacamos de los ejes, con Pitágoras y de la definición, y siempre desarrollamos en todas vamos a hacer lo mismo. Desarrollamos esa ecuación, unimos términos y sacamos cuál es la forma general de esa ecuación. Entonces acá tenemos la ecuación de la circunferencia. Y lo que van a tener que hacer ustedes siempre van a tener que pasar de la canónica u ordinaria a la general y de la general a la canónica. Entonces ustedes van a tener que hacer el paso de acá a acá y de acá a acá siempre. Si les dan la ordinaria pasan a la general, si les dan la general pasan a la ordinaria y sacar algún valor de alguna cónica o alguna intersección de una con otra, etc. Entonces, en general, nosotros para pasar de la ecuación general a la ecuación ordinario-canónica, en este caso completamos cuadrados, hacemos para abajo y completamos cuadrados. Si nosotros queremos pasar de la canónica a la general, desarrollamos el binomio cuadrado perfecto. Entonces, acá desarrollamos y unimos los términos para pasar para arriba, y acá completamos cuadrados con esta fórmula que tienen acá. Siempre le suman d cuadrado sobre 4, e cuadrado sobre 4 de los dos lados, uno acá y los dos de este lado, y pasan de una a otra. Cada cónica tiene su característica particular, como por ejemplo estas. Si yo en la circunferencia no tengo radio, quiere decir que es un punto. Si yo tengo un radio negativo, la circunferencia no existe, entonces la única forma de que exista es que yo tenga un valor de radio positivo, porque tiene que ser un valor real del radio. Con todas hacemos lo mismo, por eso yo me tomo esos 5 minutos como para repasar. Además, por si no vino alguno en la clase anterior, como para que más o menos me enganche, y con todas las cónicas hacemos lo mismo. Acá tenemos un ejemplo, una ecuación general, completamos cuadrado, pasamos a la canónica ordinaria, que es fácil de deducir, porque siempre la H y la K la tengo a la vista, entonces yo sé dónde está el centro de la circunferencia, y el radio simplemente con sacar el 10 al cuadrado, la raíz cuadrada de 10, me alcanza. Lo mismo les recomendé que vean todos los videos, y lo mismo hacemos con todas las cónicas. La elipse igual, solo que ahora aparecen dos focos, entonces es un punto que se mueve en un plano con una distancia siempre igual a los focos, que es la suma de estas dos rectas. La suma de estas dos rectas es siempre la misma. Yo les había dicho que si este punto P se mueve acá, hay una recta que aumenta y la otra que disminuye, y como consecuencia la suma de las dos va a ser siempre la misma. Y es igual a 2a. ¿Cuál es a? Y bueno, es la distancia entre el 0 y el vértice, 0 y el vértice. Siempre, vamos a poner acá, siempre el vértice en la parte positiva le llamo a, y en la parte negativa le llamo menos a. Lo mismo con los focos. En los focos siempre van a tener acá el valor de C, absolutamente siempre. Del lado positivo van a tener C y del lado negativo van a tener menos C. Y los vértices más pequeños, que son los que están acá arriba, siempre, a pesar de llamarle A esta letra, adentro tiene la letra B por convención. Ya los focos más chiquitos son los de B. Entonces, ¿qué hago? Planteo la ecuación fundamental de Pitágoras, que es esto que ustedes ven acá, todas van con Pitágoras. Yo por definición, ¿dónde está la definición? Acá. Yo por definición digo, los dos segmentos son siempre iguales, la suma da igual a 2a, que es lo que veíamos arriba, o sea,
este segmento más este segmento va a dar siempre 2A. Si el punto se mueve, este segmento en naranjita más este segmento va a dar igual a 2A. Y como siempre va a dar igual a 2A, yo con esa definición, que es lo que quiero que ustedes vayan sabiendo, planteo Pitágoras, desarrollo la ecuación y llego a una ecuación ordinaria o canónica. Esta es la primera ecuación, porque como ustedes ven, si me van siguiendo, es como que vamos a redondear todo y van a entender todo. Esta es la primera ecuación ordinaria porque como ustedes ven, acá la elipse está en el origen. Entonces, yo hice todas las ecuaciones y desarrollé con una elipse que estaba en el origen, entonces llegué a la primera ecuación ordinaria de la elipse. Siempre, siempre, siempre acá la característica va a ser, después vamos a pasar a la general, pero va a ser que donde ustedes tengan el número más grande, abajo, si el número más grande está abajo de la X, entonces esa elipse va a ser horizontal. Acá el número más grande, ven que la A está acá, entonces si el número más grande está abajo de la X, quiere decir que esa elipse es horizontal. Entonces yo ya sé que la tengo que graficar horizontal. Y si el número más grande está abajo la Y, quiere decir que la elipse es vertical y está ovaladita pero para arriba. Entonces ustedes lo que van a ver acá cuando vean las ecuaciones, no van a ver una A y una B, van a ver un 8 y un 42. Si ven un 42 abajo la Y, bueno, esa elipse es vertical. Si ven un 42 abajo la X, entonces esa elipse va a ser horizontal. ¿Bien? ¿Qué hacemos después? Estas son características que tienen que saber que ya les vimos que les van a preguntar, como el lado recto, la excentricidad. Habíamos visto qué pasaba con la excentricidad si estaba más cerca de 1, más cerca de 0. Acá tenemos la elipse cuando es vertical. Ven que cuando está vertical, la A es el número más grande, entonces la ponemos abajo la Y, y quiere decir que la elipse es vertical. Esa es la diferencia entre una y otra. Ven que acá dice que la B es más grande que la A, entonces el eje focal coincide con el eje de las X. El eje focal es por donde pasan los cosas, ¿no? Y después, para encontrar la ecuación ordinaria, pero cuando la elipse no está en el centro, yo simplemente hago una traslación de ejes. Es fácil esto, muy fácil trasladar los ejes, porque el X viejo, por decirlo de alguna forma, que es lo que va a estar acá, va a ser el X nuevo más lo que yo me haya trasladado en H respecto a la X, y la Y lo mismo, solamente que acá voy a tener K. Entonces va a ser cuánto yo me traslade en Y, que va a ser el valor de K. Con eso despejo y simplemente en la ecuación que yo había sacado antes, la ecuación esta de acá, reemplazo y obtengo la segunda ecuación ordinaria de la elipse. ¿Que ahora qué voy a tener? La característica que ustedes tienen que saber es que siempre, siempre, siempre está igualado a 1, absolutamente siempre, siempre. La general, yo me voy a ir acá. La general, esta de acá, siempre la tienen que igualar a 0. Y la canónica siempre la tienen que igualar a 1. Absolutamente siempre. Acuérdense de eso, porque ustedes cuando van pasando de una a la otra, tienen que hacer artilugios matemáticos para que, en este caso, pasar todo para este lado para que me quede 0, y en el otro caso, si yo tengo un 8, paso el 8 para el otro lado como menos 8 y lo divido por menos 8. Tengo que dividir de un lado y del otro. ¿Para qué? Para que me quede el 1. Siempre, siempre, siempre les tiene que quedar el 1, así que recuerden eso. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo. Traslado los ejes, saco la segunda ecuación ordinaria, que lo que voy a tener va a ser el valor de h y k, o sea que voy a poder graficar este punto del centro, sí o sí, y voy a tener el valor de a y b, que son los valores que más me sirven, porque son los valores de los vértices. Entonces yo con ese valor ya voy a saber dónde se encuentran los vértices de la elipse. Entonces esta es muy importante que lo sepan sacar, porque a mí me ayuda mucho a graficar. ¿Bien? ¿Qué hago después? Bueno, acá es si está horizontal, que es lo mismo que antes, la B es el valor más chiquito y la A es el valor más grande, entonces está horizontal. Y lo que hago es, esto es simplemente para mostrarles cómo sería una elipse cuando está el término XY, y lo que hago es pasar del ordinario a la general y la del general al ordinario. ¿Cómo lo hago? Bueno, en el caso de la ordinaria a la general, desarrollo los cuadrados de uno de los términos, que son parecidos, y logro A, B, C, D y F, y en el caso de hacer al revés,
de la general a la ordinaria tengo que completar cuadrados. Acá hay un ejemplo, que ven que acá tengo la H, acá tengo la K, acá tengo el valor de A y el valor de B, entonces yo ya sé si la elipse está horizontal o vertical. Siempre lo mismo, siempre hago igual, esto ya lo vimos en la otra clase, pero es como para hacerles todo el resumen, no debería haber dudas, de todas formas me avisan, tienen acá videos de la elipse, y vemos la hipérbola, también la vimos en la clase anterior, es exactamente lo mismo, solo que ahora los focos están afuera. Vieron que yo les dije que la elipse, si ustedes me ven a mí en el videito acá en la cámara, la elipse es una cónica que es cerrada, donde los focos están adentro, y la hipérbola es como que se rompió esa elipse en dos y se fue para el otro lado, entonces los focos quedan del otro lado. Acá la característica que tiene es que como el foco está del otro lado, y el foco siempre tiene el valor de C, antes la excentricidad de la elipse, que era siempre menor que 1, ahora yo tengo la C mayor que la A, entonces la excentricidad de la hipérbola va a ser siempre mayor que 1, porque antes ahora tengo la C mayor que la A y antes tenía la A menor que la C. Eso puede ser una pregunta de examen, por ejemplo. Si la excentricidad de la cónica es 4,8, ¿qué cónica es? Y ustedes tienen que saber que no es lo mismo que sea 4,8 a que sea 0,4, porque si es 0,4 es una elipse, y si es 4,8 es una hipérbola, porque como la excentricidad es C sobre A, no es lo mismo que la C sea mayor que la A o que la A sea mayor que la C, que tiene que ver con esto que está acá, con esto que ustedes ven. ¿Por qué? Porque acá yo tengo la C más afuera y la A más adentro, y en la elipse es justo al revés. Entonces, con la definición, que la definición de esta hipérbola es igual que la de cónica, solo que ahora la resta de estas dos de estas dos rectas me da igual a 2A, la resta, dice la distancia entre dichos puntos, ¿sí? La distancia a dos puntos del plato se mantiene constante y menor a la distancia entre esos dos puntos. Entonces, con esa definición, aplico Pitágoras igual que antes. Fíjense que acá la relación fundamental cambia, porque la C ahora es más grande que la A. Antes yo tenía la A acá arriba, en la elipse, y ahora la A no es más la diagonal de Pitágoras, lo que no son los catetos, sino la hipotenusa, no es más la hipotenusa la A, sino que ahora la hipotenusa es la C. Entonces la relación fundamental cambia. Esta relación fundamental la tienen que saber por si ustedes tienen el valor de A y de B y les pide C. El valor de C no está dentro de la ecuación de la hipérbola o de la elipse o de la circunferencia. ¿Por qué? La circunferencia no tiene la C, pero no está adentro porque no forma parte de la curva. Es simplemente el foco en donde se van moviendo esas rectas que son iguales entre sí, que son iguales las sumas o las restas. Pero como no está la C y no es perteneciente a la curva, si no está la C y no pertenece a la curva, nunca me va a satisfacer la ecuación. Entonces ustedes la única forma que tienen de sacar la C es con esta ecuación fundamental. Por eso es bueno que la sepan, porque no es lo mismo la ecuación fundamental de la hipérbola que de la elipse. Simplemente tienen que recordar esto. En la hipérbola, la C es la hipotenusa porque es más grande, y en la elipse la A es la hipotenusa porque es más grande la A. Fíjense que me voy para arriba, si quieren, a la relación fundamental que vimos, que estaba por acá, ¿ven? Acá la A en la elipse es la hipotenusa porque es más grande, porque yo tengo el vértice más afuera que el foco. En cambio, en la otra que vimos recién, es esta acá, la C es más grande, entonces la relación fundamental cambia. ¿Qué hacemos con esto? Con la definición, que es la misma que la elipse, nada más que ahora es recta,
resta, hacemos todo lo mismo y sacamos la ecuación canónica. Cuando sacamos la ecuación canónica, vemos que esta es la ecuación fundamental, porque no está todavía, no la hemos corrido del origen, y vemos la diferencia con la anterior, que acá tengo un menos. Entonces, la diferencia entre la elipse y la hipérbola va a ser que acá yo tengo un menos y allá tenía un más. Entonces, cuando pase de la ecuación, me adelanto un poquito, después vuelvo, cuando pase de la ecuación ordinaria a la ecuación general, yo voy a tener como característica de la hipérbola que la A y la C van a tener diferentes signos, porque este menos que está acá, yo lo voy a trasladar siempre, ¿ven? Siempre lo voy a trasladar. Y si bien acá no lo pongo para que cumpla con la ecuación fundamental, o con la ecuación general de todas las cónicas, ven que acá yo lo mantengo, lo sigo manteniendo. Entonces, como la x al cuadrado, ¿ven? La x al cuadrado es positiva, la y al cuadrado es negativa. Y así pasa con todo. La x es negativa y la y es positiva. O sea, siempre vamos a tener una positiva y una negativa. Entonces, eso va a hacer que distingamos la relación entre una hipérbola y una parábola. Hago todo lo mismo, completo cuadrados o desarrollo el binomio y paso de una a la otra o de la otra a la una, en la otra hoja, con un ejemplo, de la general a la particular, y ven que me pasa que acá yo tengo el valor de h, el valor de k, y tengo el menos que me da la sensación, me da el indicio de que esto es una hipérbola y no es otra cosa como una elipse. Bueno, estas partes ya las vimos, esto es simplemente para mostrarles cómo sería una hipérbola cuando está torcida, digamos, cuando está girada. Esto es la diferencia entre la que está horizontal respecto al eje X y respecto al eje Y, que es lo mismo que antes, donde la A y la B son mayores, depende si la A o la B es mayor, y o donde está el término positivo, acá lo que se tiene que guiar para guiarse mejor es donde está el término positivo. Si el término positivo está en la y, la hipérbola está para arriba y para abajo, ¿sí? Y si el término positivo es la x, la hipérbola está respecto al eje X, los focos están en el eje X. Entonces, con eso ustedes se van a dar cuenta si lo que graficaron está bien. Esto también es pregunta de examen. Yo les voy diciendo las preguntas de los exámenes. Les damos una ecuación de este tipo, como por ejemplo esta que yo tengo acá, o esta que yo tengo acá, que es muy fácil de deducir, y ustedes me van a decir qué es, una hipérbola, una elipse, una circunferencia, qué es. Bueno, yo la miro y ya me doy cuenta, como tienen el negativo acá, yo ya me doy cuenta que es una hipérbola y que no es una elipse. Y para saber si es horizontal o vertical, yo con saber cuál es el término positivo, yo ya sé que el eje o los focos van a estar en el término Y porque el positivo está abajo del Y. Entonces, repasamos todo cónicas en estos 10 o 15 minutos. Todo cónicas. Acá hay unas propiedades que yo les había dicho, que cuando todos estos lados son iguales, la hipérbola se llama equilátero rectangular, pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Y cuando hay dos hipérbolas donde todos los lados son iguales, a esas hipérbolas se les llama conjugadas. Si hay algo que no entienden ustedes o algo que quieran profundizar, recuerden que este es el apunte del teórico que tiene un montón de cosas extras, porque esto es un resumen para dar clases. Entonces, fíjense que por ahí hay otras cosas en el apunte que si bien yo no tomo prácticamente nada de lo que no di, puede haber algunos detalles que yo los digo muy por encima y ustedes no alcanzan a retenerlos, entonces os los digo muy rápido, entonces es bueno que complementen con los videos y con la parte teórica del apunte que está en la guía, en el aula virtual, porque tiene más cosas, obviamente. Esto es un resumen de un resumen, entonces está como muy resumido. No se guíen solamente de esto. Fíjense que si no entienden algo, se pueden ir a los videos o pueden ir al apunte original de donde se sacó este resumen. Ténganlo mucho en cuenta eso, porque por ahí hay detalles que les pueden ayudar. ¿Ven? Acá hay videos. Y lo que habíamos empezado a ver, bueno, estas son las diferencias entre la elipse, la parábola y la hipérbola, ¿ven? La hipérbola es la E mayor que 1, la parábola es la E menor que 1, la elipse, qué sé yo. Entonces, ya con eso
ustedes más o menos con todo lo que hemos estado viendo ya saben, si les toca alguna pregunta de excentricidad, ya saben que si una excentricidad es 2, como la que está acá, yo sé que estoy hablando de una hipérbola y no de otra cosa. Si es un medio, estoy hablando de una elipse, y si la excentricidad es 1, que ahora vamos a ver el tema de la parábola, es una parábola. ¿Qué vimos de la parábola? Alcanzamos a ver un pedacito de esto, entonces ahora voy a como arrancar desde acá, pero yendo un poquito rápido porque ya vimos una parte que son todas iguales. La definición es la siguiente: es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano. Siempre todas las definiciones las arrancan igual. Entonces, si yo les doy una definición que no arranque así, es un punto que se mueve en un plano. ¿Cuál es el plano? XY. Siempre las cónicas las vamos a ver en 2D, y las cuádricas, que es lo que vamos a ver después que se nos corte la reunión, la vamos a ver en 3D. Entonces siempre ustedes van a arrancar la definición con es un punto que se mueve en un plano de tal manera que, y ahí viene la distinción entre unas cónicas y las otras, ¿no? Entonces dice de manera que la distancia a una recta fija, porque siempre yo de la parábola tengo una recta fija, que es esta que tengo acá, en el punto E, es esta recta fija, siempre es igual o es siempre igual a su distancia a un punto fijo, y el punto fijo no pertenece a la recta. Entonces, estas distancias, ¿ven? Esta distancia a esta recta y a este foco se va a mantener igual, y yo voy a poder armar la ecuación. Bueno, estos son los lados, que es lo mismo de antes: lado recto, vértice. Ahora tienen un solo vértice, ¿no? En la parábola, que tiene esta forma, tienen un solo vértice. Siempre va a ser igual, siempre se va a llamar A el vértice, el foco. Acá en este caso le pusieron P, pero suelen ponerle C, en algunos apuntes le siguen poniendo C, acá para distinguirlo de la ecuación, porque esta ecuación es la única que es un poquito diferente, la única. Entonces, con la definición, que siempre las distancias son iguales, PF es igual a DF, ¿ven? PF es igual a DF, yo con Pitágoras, lo mismo que antes, con Pitágoras planteo que va es PF, que es DF, y llego a esta ecuación que se llama ecuación ordinario canónica de la parábola. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Fíjense que como yo voy planteando la ecuación y voy planteando cuánto es PF, y yo tengo una sola rama en la parábola esta, tengo una sola rama, yo la X, fíjense que voy desarrollando, y nunca la tengo al cuadrado. En el momento que la X la tuve al cuadrado, se me simplificó con la X al cuadrado del otro lado, porque ven que acá yo tengo un binomio que multiplico X al cuadrado, y acá también hago lo mismo. Tacho esta raíz cuadrada con este cuadrado que tengo acá, y esta X que yo multiplico al cuadrado, se me termina cancelando esta con esta, y se me desaparece el término cuadrático de la X. Entonces, la característica fundamental de la parábola es que yo no voy a tener como antes la ecuación con una X y una Y al cuadrado. Voy a tener o una u otra de acuerdo a si la parábola es horizontal o vertical. Ustedes fíjense, si cuando ustedes desarrollaron la ecuación llegaron a esto, que tienen una x cuadrado igual, tienen que despejar la x cuadrado o la y cuadrado. Entonces, si llegaron a una ecuación que tiene y cuadrado igual a, quiere decir que la parábola es así, es horizontal, y los focos coinciden con el eje X, ¿bien? El foco que yo tengo me coincide con el eje X. Entonces, si yo tengo la y al cuadrado, los focos van a estar en el eje X. Si yo tengo la X al cuadrado, los focos van a estar en el eje Y. Entonces ustedes van a saber si la parábola es horizontal o vertical de acuerdo a lo que despejen. ¿Bien? Puedo despejar la Y solita acá, pero esta ecuación les va a resultar más fácil. Fíjense que es muy fácil la ecuación de la parábola 4px, o sea, tengo que saber el valor de P, que es el valor del foco, este valor que me adquiere acá. Entonces es muy fácil y muy cortita la ecuación de la parábola. Y
Bueno, acá tenemos los elementos de la parábola como para que ustedes sepan. Fíjense, acá hay una cosa importante: si P es positivo, se abren hacia la derecha, y si ustedes acá tienen un menos, que significa que el P es negativo, las ramas se van a abrir hacia la izquierda, así que va hacia la derecha si el P es positivo, relaciónenlo con el valor de las X positivos. Si el valor de las X es positivo, la X da positivo y la parábola se mueve para el lado positivo. Si el valor de la X es negativo, o sea, les da menos 4px, la parábola se va a graficar del otro lado, va a ser las ramas para el lado izquierdo. ¿Qué pasa si cuando yo despejo esta ecuación, el valor que yo obtengo, en vez de ser, bueno, acá tenemos, ¿ven? Acá, como la I al despejarla va a ser más menos, acá me significa que va a ir para un lado o para el otro. De todas formas, ustedes cuando saquen la ecuación, les va a dar un valor o les va a dar otro, entonces van a saber cuál es. Ya les vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si el valor que yo despejo es X? Si el valor que yo despejo es X, entonces, cuadrado, ¿no es cierto? La parábola va a estar con los focos en el eje Y. Entonces va a estar con las ramas hacia arriba, si la P es positiva, las ramas hacia arriba, y si la P es negativa, con las ramas hacia abajo. Entonces depende, tienen 4. Coincidente con el eje X, los focos coincidentes con el eje X, con las ramas que se abren hacia la derecha y con las ramas que se abren a la izquierda. Coincidente con el eje Y, con las ramas que se abren hacia arriba y con las ramas que se abren hacia abajo. Entonces hay 4 posibilidades. Pregunta de examen. Les damos una ecuación, les ponemos x cuadrado igual a menos 8y, menos 8y. Entonces, si yo tengo x cuadrado menos 8y, yo ya sé que la parábola va para arriba o para abajo. Como tengo un menos, va para abajo. Entonces es coincidente con el eje y. Entonces yo les voy a poner, según esta ecuación, ¿qué tipo de, qué cónica es? ¿Es una circunferencia? ¿Es una elipse? ¿Es una hipérbola? ¿Es una tal? Bueno, no, es una parábola. Punto número 1. Y otra pregunta puede ser, ¿es parábola horizontal, vertical, coincidente con el eje X, coincidente con el eje Y, a la izquierda, a la derecha? Todas esas son preguntas de examen porque para que ustedes se den cuenta, viendo la ecuación, qué tipo de cónica es. Es fácil esto, ¿vieron? Es como que es fácil de distinguir y una vez que le agarramos la mano ya podemos sacar todas. Hacemos lo mismo al trasladar los ejes, lo mismo que hacíamos antes, o sea, fíjense que son las mismas ecuaciones. Reemplazamos y lo que me va a quedar de diferencia es que me va a aparecer en la ecuación ordinaria el valor de K y el valor de H. ¿Que a mí para qué me sirven? Y bueno, me sirven para saber dónde pongo el valor del vértice, porque el vértice está en HK. Es lo mismo que antes, ¿no? El vértice está en HK, entonces el valor de H, si acá tengo un 2 y acá un 4, 2, 4, pongo el valor del vértice. El valor del foco, que ahora cambian un poquito porque al P le tengo que sumar el valor de la H, fíjense en esto, ¿no? En que el vértice es HK y el foco cambian un poquito los valores, más fijándose los valores vértices. A ver, que ahí están preguntando algo. X cuadrado horizontal y cuadrado vertical. ¿Está bien así? Fíjate. A ver, esta pregunta no sé si la hice hace mucho. No me sale la hora, 11 y 10. Ah, no, recién. Fíjate. X, vos me pones en el chat, queda menos de un minuto, así que te va a cortar. Pero vos me pones en el chat antes que, si es x cuadrado, le estoy contestando a Nicolás del chat, si es x cuadrado es vertical o coincidente con el eje Y, ¿ven? Coincidente con el eje Y o vertical, ramas para arriba o ramas para abajo. Y si es Y al cuadrado es horizontal o coincidente con el eje X, ramas hacia la izquierda o ramas hacia la derecha. ¿Bien? Fíjense en las ecuaciones que tienen acá y se van a dar cuenta dónde se grafica. Después hacemos lo mismo que veníamos haciendo antes, que es pasar de la ecuación ordinaria a la general, simplemente 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Van entrando. Genial.
Bueno, mientras tanto, yo les comparto pantalla de nuevo. Una diapo más y terminamos con parábolas. Dice ahí, vamos a ver 18. Bueno, falta que se sigan conectando. Falta que se sigan conectando. Bueno, ¿qué hacemos? Continuamos acá. Se van uniendo, pero continuamos acá. Fíjense que cuando yo desarrollo la ecuación, me queda solamente la y al cuadrado o solamente la x al cuadrado. Entonces la diferencia en la ecuación general, de todas las que yo tengo, de todas las ecuaciones generales, de todas las cónicas, es que acá yo voy a tener una sola variable al cuadrado, la otra no va a estar, porque tengo una sola rama. Es como que la parábola es simétrica en sí misma, la rama de arriba es simétrica a la de abajo, o la de la izquierda es simétrica a la de la derecha, pero no tengo la repetición en espejo como la puedo tener en la hipérbola o la elipse, que es toda simétrica. Entonces acá no me aparece la x al cuadrado o la y cuadrado. Entonces yo, para poder distinguir cuándo es una parábola, simplemente, si yo veo en la ecuación general que tengo una sola de las variables cuadradas, eso significa, ya están metidos casi todos a la clase, muy bien, eso significa que es una parábola. Entonces ya puedo distinguir la parábola del resto de las ecuaciones generales. Ecuación general puedo distinguir. Acá tenemos un ejemplo de una general paso a una ordinaria. Yo me doy cuenta que es una parábola porque solamente la y la tengo al cuadrado, ¿ven? La x no la tengo al cuadrado, entonces me doy cuenta que es una parábola. Y esto simplemente, acá está la h, está la k, depende dónde está acá, ¿ven? Acá está la h y acá está el valor de k. Entonces yo tengo que poder distinguir, ¿no? Este es el valor de h, este es el valor de k. Cuando me voy al ejemplo, este es el valor de h y este es el valor de k. Es la x más o la x menos. Valor de h, valor de k. Acuérdense que acá en la ecuación, esta siempre es menos h y menos k. Entonces acá, cuando tengo esto, si es menos h, la h vale 3 medios. Y acá si es menos h y estoy teniendo un más, entonces la k vale menos un medio. O sea, si no tienen menos, tienen que cambiarle el signo. ¿Bien? Bueno. Terminamos con parábola, ahí tienen los videos y las aplicaciones. Me retrasé 2 o 3 minutos. Y lo que tienen acá, que es la última filmina que tenemos, es un resumen. Este resumen está bueno, está muy bueno. Digamos, es lo que pueden hacer ustedes para estudiar, leerlo, volverlo a ver, y el resumen de todas las ecuaciones. Fíjense que está parábola, elipse, hipérbola y circunferencia. Fíjense más o menos, en general, podemos ir viendo de a una, pero fíjense que esta es la ecuación ordinaria común y corriente cuando yo no tengo, en la primera ecuación, cuando yo no tengo el h y el k, o sea que tengo el centro en el vértice, y esta es la ecuación de la circunferencia cuando yo tengo el h y este el k. Entonces acá esta filmina resumen, ¿ves? En la última, y acá tienen lecturas o aplicaciones, la última filmina que me habla de todas las cónicas. Y acá me va distinguiendo, ¿ven? Si el eje focal es paralelo al eje X, entonces, acá, bueno, acá me habla de parábola, me habla de elipse, me habla de hipérbola, ¿no? Me voy mejor me voy en esta, me voy por columna en vez de ir por fila, me voy por columna. Circunferencia, esta es la ecuación cuando el vértice cuando el centro de la circunferencia no está en el origen, y lo mismo pasa con todas las otras. La ecuación canónica es esta, y si el vértice no está en el origen, es esta o es esta. ¿De qué va? ¿Por qué acá lo tengo que dividir en dos y acá no? Bueno, porque la circunferencia no puede ser horizontal, vertical, para arriba o para abajo, pero la parábola sí. La parábola puede ser así cuando el eje focal es paralelo al eje X, o puede ser así cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Acá está lo que me preguntaba hace un ratito Nicolás, creo que era, que fíjate, Nicolás, si la X está al cuadrado, el eje focal es paralelo al eje Y, entonces es vertical.
Si el x está al cuadrado es vertical, si el y está al cuadrado es horizontal. Entonces acá tienen todas las ecuaciones. Está bueno porque está como todo resumido. Si se fijan en la elipse y la comparan con la hipérbola, la única diferencia entre estas ecuaciones es que acá yo tengo un más y acá tengo un menos, pero no es menor la diferencia. ¿Por qué? Y porque ese signo me va a distinguir uno del otro. Fíjense que siempre la ecuación ordinaria, que acá dice segunda ecuación ordinaria, siempre está igualada a 1, siempre, siempre, siempre. Y la ecuación general, que es esta, para todos, siempre está igualada a 0. ¿Cómo hago para distinguir yo en la ecuación general qué tipo de cónica es? Bueno, si la A es igual a la C, o sea, esto es 1, esto es 1, o esto es 2 y esto es 2, es una circunferencia. Si la A y la C, la A y la C no tienen que ser 0 simultáneamente, ¿no? Si la A y la C son del mismo signo, es una elipse. Si la A y la C son de distinto signo, es una hipérbola. Y acá la A es 0 o la C es 0. O sea, en la ecuación general de la parábola, acuérdense que yo tenía o la x al cuadrado o